Alexander Rubio, bienvenido a este escenario, a un nuevo escenario para discutir sobre el ser maestro. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Hernando, un placer poder compartir contigo y con todas las personas que nos vayan a estar atendiendo esta entrevista, que imagino que van a ser profes, van a ser directivos, docentes, público en general, estudiantes, porque creo que la base de estas dinámicas es poder inspirar. Entonces, aquí estamos muy contentos en la casa, viviendo nuestra labor de cuidarnos a nosotros mismos de la cuarentena, pero aquí en estos espacios chéveres para generar dinámicas distintas. Eso es un tema bien importante. Estamos en una época compleja, difícil, pero creo que también es una época en la cual nos debemos repensar y reflexionar y mirar hacia atrás y mirar todo lo que hemos hecho y hacia dónde debemos ir. Alexander Rubio tiene una trayectoria enorme, brillante, como maestro, como docente, es doctor en educación, es licenciado en educación física, también tiene un par de maestrías, es decir, ha dedicado su vida a estudiar. Un jefe mío decía, de profesión, estudiante. Entonces eso es bien interesante, bien bonito. Alex, cuéntanos un poco sobre cómo llegas a la educación, qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace surgir esa necesidad de convertirte en maestro, de volverte docente, cómo ha sido o cómo fue ese proceso desde tu familia, en el bachillerato, cómo tomas esa decisión de convertirte en maestro. Partiendo muchísimo de mi familia, porque mi abuela en aquel entonces estudiaban hasta noveno y ya eran normalistas. Estoy hablándoles de hace siglo pasado, más o menos en 1940. La abuelita tenía en su vena ser maestra. Mi madre fue rectora también. Mi papá abogado, pero tenía una vocación pedagógica bastante grande. Y creo que desde niño me sentí inclinado hacia enseñarles a los otros. Tenía una facilidad para desmenuzar, o sea, para hacer procesos de síntesis y hacer que mis compañeros entendieran mejor. Y de hecho, la primera, eso es increíble, ¿no? Esa no me la han preguntado, pero mi primera labor pedagógica fue como profesor de matemáticas. 16 años, ya estaba graduado del colegio, me gradué a los 15, entonces a los 16 estaba de profe de matemáticas y mi primer alumno era un niño que tenía síndrome de Down y yo le enseñaba matemáticas, entonces tenía como una perspectiva muy diferente y era la visión humana, la visión holística. Y luego ya mi camino estaba entre la pedagogía y la salud. Arranqué por la pedagogía, pasé por la salud, pero me quedé en la pedagogía porque, bien lo decía una de mis amigas en algún momento de la Facultad de Medicina, que fue la segunda carrera que normalmente pues no me preguntan mucho de ella, esa no la Entonces terminé, me decía decía una ya, amiga, Alex, es que lo tuyo estaba en sanar el alma de la gente, mientras que la medicina básica lo que buscaba era como las causas de la enfermedad o curar esos procesos de baja de homeostasis, pero lo que hacemos nosotros con la educación es curar el alma y creo que lo hacemos desde transformar la vida, dar herramientas para que la gente transforme la vida, tome mejores decisiones, mostrar caminos distintos, mostrar que la educación es la forma de cambiar incluso paradigmas establecidos. Entonces creo que viene de ahí y ha sido pues un camino grande porque a mí me gusta el tema de la educación, me apasionó muchísimo el tema del cuerpo. Entonces también empecé a entrenar fuertemente técnicas orientales. Llevo más o menos haciendo cuentas que ya suena largo, llevo 32 años entrenando, por ejemplo, artes marciales y muchos otro años. tanto, sí señor, y otro tanto haciendo técnicas somáticas, pero es muy importante porque empiezas a mirar y todo en este momento se está volcando hacia esas líneas, lo que se denominan las soft skills, las habilidades blandas, y es súper interesante porque son los caminos en que tú como ser humano te conectas contigo mismo, te conectas con los otros y de verdad que cuando lo haces es que tu mente empieza a volar de una manera distinta y pues hay unas bases de resiliencia, de empatía, de alteridad, de otra edad. Entonces, por ahí fueron los caminos por donde iniciamos. Súper. Alex, hay una pregunta que, digamos, siempre le surge a uno y es, como viene de familia, como viene de familia de maestro, ¿cierto?
tu familia es de maestros. Eso, digamos, generalmente cuando yo le pregunto a los otros maestros que si preferirían que sus hijos fueran maestros o tener otra carrera, muchos maestros me contestan, yo he hecho la pregunta alrededor del país, muchos maestros me contestan, ni de locos, mi hijo tiene que estudiar otra cosa y no ser maestro. ¿Cómo reciben en tu familia el hecho de que hayas decidido ser maestro y que te hayas convertido en maestro? Bueno, yo creo que mi mamá y mi papá lo sabían, o sea, sabían que mi vocación iba a estar por ahí. Y lo que hicieron fue algo muy bonito y es, me dijeron, si va a estudiar o si va a tomar ese camino, prepárese bien. Entonces, creo que me colocaron una impronta ahí de el camino hay que hacerlo y hay que estudiar, hay que formarse. Entonces, eso me llevó a estudiar mucho, a seguir, pues hicimos el pregrado, luego la otra formación académica del otro pregrado, hicimos 3 especializaciones, tuve la oportunidad de ir a Cuba a hacer también otra línea pues casi no me la preguntan, pero el campo de la kinesiología y del entrenamiento kinético, hice una formación allá en Cuba también, y fue el primer país donde estudié. Luego estudié por aquí docencia universitaria, educación, arte y folclore como especialización, otra de pedagogía y lúdica, y luego las 2 maestrías, luego el doctorado. Y digamos que yo no me quedo quieto. Incluso mi madre, que labró una huella y grande, fue mi compañera de doctorado, y Ah, qué bien. cuando terminamos el doctorado empezamos a hacer el postdoctorado, pero ahí fue, y fue el año pasado que mi madre falleció. Pero quedó así, quedamos como, y ya no pudimos volver a viajar a México por el tema de su enfermedad. Pues yo digamos que lo dejé ahí, ese post en stand-by, pero la idea básica es seguir estudiando. Entonces, yo pienso en mis hijos también. Entonces, ¿qué va a pasar cuando mis hijos me digan que quieren ser maestros y maestras? Si lo mira uno desde los netamente salarial, la escala del pago en la docencia latinoamericana, el más bajito de todos, el ingreso per cápita lo tiene Colombia. Cuando yo comparo con Chile, comparo con Argentina, comparo con otros países, claro, hay un poco de mejoría salarial, pero uno encuentra aquí en Colombia que tú estudias 15, todos los años que quieras, pero miras el decreto del 2277 o el 1278 y las escalas salariales, los topes que hay, por ejemplo, el tope del 2277 que está sobre los 4 millones, o el 1278 que después de mucho tiempo y formación puede llegar a los 8 millones. Si tú miras, hay otras profesiones en las que esos son como unos salarios promedio y no son los máximos. Se da uno cuenta que a veces salarialmente no está tan bien remunerado, pero, por ejemplo, yo sí creo que siento lo mismo que mis papás cuando elegí el camino. Si uno de mis hijos me dice que va a ser maestro o maestra, sí, por dentro diría, pues bueno, la cosa no es tan remunerada, pero lo que sí pienso es que si tú lo haces con pasión, con entrega, con dedicación, las puertas se abren. O sea, más allá, yo creo que las profesiones que uno elige, más allá de lo salarial o de que le vayan a generar un ingreso, tú miras es el ámbito de transformación o de cambio en la vida. Digamos, yo he tenido algo, y es que cuando me han ofrecido trabajos, se me olvidó la cámara, cuando me han ofrecido trabajos, casi que lo menos que pregunto es cuánto me van a pagar. A mí lo que me llena de emoción es saber el impacto que va a tener mi labor. Por ejemplo, si sé que trabajo para los profes y sé que voy a hacer una acción positiva por las dinámicas de investigación o de pedagogía de los maestros y maestras, eso me llena de mucha pasión. Incluso me pasa algo, cuando me han invitado a seminarios internacionales, yo voy y les doy unas clases o charlas. He tenido 3.000, 4.000 docentes en el escenario y me llena muchísimo, tanto que ni siquiera, yo a veces ni siquiera pregunto cuánto me van a pagar, y a veces me sorprenden porque me tienen viáticos o alguna cosa, pero es algo que cuando tú lo haces con vocación, va llegando. Entonces creo que lo importante es, y ahí voy a las frases célebres, si vas a hacer algo en tu vida que te llene el alma y te haga feliz, el recurso económico va llegando.
porque a veces la gente que se dedica solamente a conseguir dinero con una profesión no son felices. En cambio, encuentro que nosotros los maestros, las maestras, cuando estamos haciendo esa labor pedagógica y se encuentran nuestros estudiantes, se encuentra a los compañeros o a los papás y se los encuentra posteriormente, años después, y los reconoces y ves que son grandes profesionales que al niño de pronto que la gente no consideraba que fuese a llegar lejos, tú lo encuentras ahora convertido en profesor o en médico, ingeniero, arquitecto, abogado, piloto, lo que sea. Esas transformaciones son fundamentales y le llenan uno el alma y creo que eso hace que trascienda y que más allá de del recurso económico tengas una huella enorme en la vida, esa sonrisa cuando te la devuelven y cuando los ves que han construido un sueño distinto. Te lo voy a poner en dos ejemplos. Encontrarme un niño de mi colegio, que ya no era tan niño, en Dubái. O sea, increíble, ya me lo encontré y me fui a Claro. buscar al hotel y a saludarme. Tremendo, ¿no? Y el Lo que otro me comparten. cuando fui a la India por primera vez, el que me dijo qué hacer y cómo hacer era un niño del colegio. Bueno, yo les digo niños, pero ya son adultos profesionales, pero verlos que están abriendo caminos y que son chicos que salieron de Ciudad Bolívar. Es normalmente, pues uno sabe que un colegio, un coli, su trasegar normal es irse del país, estudiar afuera, pero lograr que los chicos de colegio público y de esas zonas que a veces son consideradas vulnerables o de alto riesgo, y que un estudiante haga lo mismo que los otros, es romperle las barreras y ese es el objetivo de la educación, disminuir brechas, hacer que la gente logre sus sueños y que sea feliz. Ese es esencialmente como mi Súper, discurso. súper. Yo creo que es un tema muy importante hacer énfasis en que la profesión del maestro cada vez recoge o cada vez tiene mayor prestigio, que en los últimos años se ha venido tomando en serio el tema de ir subiendo los salarios, el tema de tener escalas salariales que ya pueden llegar a los 8 millones de pesos. Eso muestra de alguna manera el interés por mejorar la profesión. El tema de los concursos docentes, con todas las debilidades que tiene, sin embargo, creo que se van generando señales sobre la importancia que tiene el ser maestro en el país y creo que eso es muy importante. Y como lo dice Alex, la idea es que eso también tiene que vivirse no solamente desde lo material, sino también desde lo vocacional, como toda profesión. Al que le sabe, ¿cómo es? Al que le gusta, le sabe. Al que le gusta le sabe. ¿Y eso qué significa? Que si uno quiere ser ingeniero, arquitecto, si lo hace con amor y con pasión, eso funciona. Y no importa lo que quiera hacer, gastronomía, arquitectura, cualquier cosa. Particularmente el ser maestro tiene unos sabores deliciosos, que es lo que lo atraen a uno a esta profesión. Yo creo que estamos mucho mejor que hace 40 años con la profesión docente y que podemos mejorar mucho más también. Y en este momento tenemos un país en el cual una gran cantidad o un gran porcentaje de maestros tiene maestría, que eso hace 50 años no se veía, maestros con doctorado, maestros que se han podido formar a través de las diferentes becas. Yo creo que eso es un tema, eso es una señal bien interesante, todavía falta, pero creo que es muy importante que quien decida ser maestro lo haga porque realmente lo ama. Eso me parece que es un bonito mensaje, Alex, muchas gracias. Quiero que nos cuente un poco sobre todos estos premios que se ha venido ganando. Yo creo el récord Guinness, cómo se lo ganó, el premio, cómo fue nominado al Global Teacher Prize, todos estos premios que que ha venido sumando en su trayectoria profesional, cómo ha llegado a ellos, qué mensaje le da a los profes frente a qué tan complejo es, cómo trabajar para poder lograr este tipo de hazañas, este tipo de premios. Me haces pensar qué día estaba justamente hace unas pocas semanas antes de que entráramos en el tema de la cuarentena. Estaba en la oficina, en el IDEP, y estaba sentado allí hablando con alguien, con un profe de una institución que me fui a visitar. Me decía, contándome las cuitas y las dificultades y todo, y bueno, y estaba alguien que dirigía una institución grande universitaria, y también me decía, no, las dificultades, todo lo que hay, los presupuestos, que no hay presupuestos para investigar. Yo les decía, a veces las cosas no son de presupuesto, sino son de mucha pasión, entrega y creatividad. Entonces yo les dije,
Miren, si yo hubiera pensado en todas las limitaciones que existen, entonces les dije, dense la vuelta y ahí tenía los premios que estaban mencionando. Les dije, si yo me hubiera puesto a pensar que con los límites que hay ahí, y si tú te metes en la barrera del límite, no harías nada. Entonces le dije, yo he hecho investigación, es que estaban proponiendo una investigación que costaba para hacer solamente un punto de recolección de información costaba una millonada y pues eso es lo que se maneja en las, digamos, a nivel de esos procesos. Pero yo les Claro. dije, pues yo hice una investigación de 4 años y la hicimos con las uñas, pero la hicimos seria, la hicimos tan seria que nos llevó a varios eventos internacionales. Entonces, dije, a veces la cosa, chévere, si hubiéramos tenido el recurso, yo creo que se pueden hacer más impacto poblacional, pero está mucho en la vocación y en esa, vuelvo y repito la palabra, en la pasión. Entonces, tuvimos la oportunidad, el primer ejercicio grande que hicimos con los chicos en Ciudad Bolívar fue gracias a algo que denomino la terquedad pedagógica. Es decir, si uno, Qué si uno bonito. está, la terquedad pedagógica es que si tú estás convencido de lo que estás haciendo y sabes que está bien y que está generando transformaciones grandes en la comunidad, síguelo haciendo. Porque la primera barrera que tienen o que tenemos los maestros y las maestras es en la escuela, cuando uno le dice al rector, no, rector, es que quiero hacer tal cosa. Si uno tiene un rector que tiene la mente limitada, lo primero que le va a decir es la palabra misteriosa que es pero, y entonces ya, ¡pum!, el profe cae, chu, 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 chu. Entonces, no, cuando el rector también le dice, pues hermano, hágale, no hay recurso, pero hágale, esa es una posibilidad grande. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, a punta de terquedad pedagógica, fue decir, si esto genera transformaciones, vamos a hacerlo colectivo. Entonces, hicimos un ejercicio muy bonito en el primero fue el 2012, que fue un récord nacional con los chicos del colegio, 1.200 estudiantes, todos haciendo un ejercicio de respiración, meditación, de yoga, de percusión, y fue el primer récord y ese fue nacional. Pero luego la terquedad pedagógica nos llevó incluso a hacer un ejercicio de investigación, que ese fue previo, fue del 2009, 9, 10, 11 y 12. En ese periodo de tiempo recogimos la información aplicando técnicas con los estudiantes y vimos que la violencia disminuía y que la cuestión estaba funcionando a nivel de convivencia, pero a nivel de lo académico también. Eso nos llevó a pensar en un ejercicio más grande. Entonces, esa terquedad pedagógica y pasión, porque nos decían no, y nosotros sí se puede. O sea, bueno, sucede algo también con los compañeros. En el gremio docente, a veces, cuando el profe es muy inquieto y propone cosas, los profes sienten que les están pues invadiendo su nicho porque, pues mira, lo tengo que decirlo abiertamente, no hay nada más confortable que estar en el espacio haciendo lo que toca hacer durante ciertas horas, salir y chao. Pero cuando tú tienes que hacer transformaciones y afectaciones en las que implica de pronto quedarse más tiempo con los chicos, involucrarse, muchas veces las dinámicas en la escuela lo llevan al maestro que entre menos se involucre, más seguro está. Porque no, si un profe descubre que hay situaciones de violencia y se pone a escarbar allí, encuentra que eso lo va a llevar a que tenga que hacer ciertos protocolos. El profe se siente como así, tomar distancia. Entonces, no, lo que hicimos nosotros fue, voy a usar el segundo término coloquial, untarnos de realidad. Y untarse de realidad es, si está una situación de violencia, si hay una situación de pandillas, si hay que aprender del lenguaje técnico de los estudiantes, esa es otra, porque la barrera generacional, la brecha generacional del lenguaje y del código comunicativo cambia. Entonces, yo encontraba que mis compañeros a veces no entendían lo que estaban diciendo mis estudiantes, pero yo leía todo el código y decía, no, pues aquí están hablando de problemas. El uno le dijo al otro lámpara, pero mi compañero no sabe que ese lámpara es una ofensa, o el uno le está hablando de las liebres y mi compañero está pensando que son los familiares de los conejitos y no, las liebres son los enemigos. Entonces era una cuestión de aprender mucho del contexto y eso nos llevó a empaparnos más y a ponerlos a trabajar en grupo y llegamos a un segundo ejercicio que fue muy grande. Antes de seguir, una cosa para hacer precisión. Usted arranca en el 99 en el magisterio como profesor en Ciudad Bolívar y comienza ahí a ver las dinámicas y problemáticas. Y en el 2009, 2007, comienza a proponer una nueva forma de pedagogía frente al tema de la violencia.
¿Sí estoy bien? Sí, en el marco general, en el 1999, 2 de junio, grabado en la amígdala cerebral, está ahí marcadito, es cuando llego al colegio y me reciben de una vez al mes con muerte de estudiante, 7 disparos, la vaina terrible, así que me afecta mucho, y digo, lo que haga aquí tiene que cambiar la realidad de mis estudiantes. Hubiera podido elegir irme de allá o seguir haciendo lo tradicional, pero dije, no, hay que buscar dinámicas divergentes que generen transformaciones. Entonces empecé durante ese periodo de tiempo del 99 hacia el 2000, 2009, empecé a hacer unas pequeñas acciones en clase y las clases eran distintas, mis estudiantes las tienen muy claras, pero decidí hacer un proceso formal de investigación durante 4 años y atreverme a buscar un grupo focal. Esa es otra cosa linda. La escuela le permite un escenario de investigación enorme con todo. Tienes el grupo focal porque son tus grupos de clase. Hay que hacer pues el protocolo, consentimiento informado, pero está todo para realizar. Normalmente y coloquialmente digo que trabajo con grupos personalizados de 45 estudiantes, entre comillas. Y cuando Claro. hablaba con la gente de otros entornos me decía, uy, pero es mucha gente. Le digo, pues es la realidad que tenemos. Los de Australia me preguntaban que cuántos auxiliares tenía por cada grupo de 20. Le dije, no, no, eso es allá, aquí no. Y bueno, cuando empezamos a generar esas dinámicas distintas con ellos, eh, creamos una pedagogía. Se llama pedagogía del loto, porque el loto es una flor que emerge del fango. En este caso, el fango eran las situaciones de violencia, drogas, pandilla, delincuencia, todo el contexto que estaba allí en mi zona y que a partir de herramientas pedagógicas desde el cuerpo, entonces, chévere, aquí te voy a hablar de epistemología del cuerpo que me encanta, de la corporeidad y la corporalidad. Entonces, la corporalidad es la que de pronto nos han formado tradicionalmente, que es ver el cuerpo desde la noción de competencia, la educación física escolar solamente como el deporte, mientras que la corporeidad es hablar del mundo somático, el mundo de las emociones, de las sensaciones, tú sabes que en el día a día nosotros sentimos miedo, alegría, angustia, bienestar y todo lo sentimos en el cuerpo. O sea, estamos estresados, no vamos a poder salir, entonces hay una carga en los trapecios. Empiezas a producir más cortisol, empiezas a generar una activación de la adrenalina y claro, te enfermas y te das cuenta, ¡pum! Se bajó el sistema inmunológico, te enfermaste, te aparecieron una serie de patologías extrañas y dices, ¿pero qué pasó? Claro, todo lo vives en el cuerpo. Los niños, niñas y jóvenes de la escuela están viviendo una serie de emociones, dolor, angustia, ansiedad, que no me dieron likes en el Facebook, que no me escribieron en el WhatsApp, que tengo muchas tareas y te cargas y entonces lo somatizas. ¿Qué propusimos nosotros? Identificar todas esas dinámicas emocionales, enseñarles, eso fue lindísimo porque era enseñarles a los chicos a respirar, que cerraran los ojos, que eso es un acto de fe en Ciudad Bolívar, que tú cierras los ojos y te van robando. En cambio, logramos que ellos cerraran los ojos y que ya la frase muy cómica era, lo único que nos pueden robar en el colegio es el corazón, ¿sí? Inicialmente le robaban a uno el celular y las cosas, pero no, el colegio, el robarte el corazón. Y nos llevó a decirles a los estudiantes que ellos eran capaces de romper su paradigma de violencia. Entonces, si hago un recuento histórico, los primeros periódicos que iban al colegio, y tú eres de mi generación, era El Espacio y la cariñosa La Radial, las noticias Es tremendo. de Alerta Bogotá, Sí, 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 claro que sí me acuerdo. y Que luego ya, destilaban sangre. claro, era el rojo el letrero, entonces muerto en el colegio de tal cosa, tantas puñaladas, unas descripciones un poco crueles. Y luego ya, cuando empezamos a hacer este tipo de dinámicas, le cambiamos el rótulo, el paradigma de violencia, y ya nos empezó a llegar City Noticias, nos empezó a llegar periódicos de otra índole, Canal Capital, El Tiempo, El Espectador, y logramos con los chicos, porque los convencimos, eso es la labor de la educación, convencerte y que tú encuentres una estructura distinta, los convencimos de que eran mejores y capaces de cambiar esa realidad. Entonces, estos chicos trabajaron en equipo y logramos hacer un primer récord mundial. O sea, imagínate
Ciudad Bolívar, colegio público, pasar de Es todas romper situaciones. estereotipos, que es parte de la educación, romper estereotipos. El paradigma de ellos era del sur, colegio Mm. público, el rótulo era ñero. En cambio, ahora cuando están ahí y empiezan a trabajar en otras cosas, empezaron a hacer esa preparación para el récord y logramos eso fue con las uñas. Hicimos un proyecto bonito. Tengo que agradecer siempre a las iniciativas que generó la Secretaría Incitar, se llamaban Incitar. Las Incitar nos permitieron un recurso económico que fue como de unos 3 millones para la propuesta, que si uno, pues, si uno mira y dice 3 millones no es mayor cosa, esos son menos de $1.000 al precio en que está ahora, pero esos $1.000, esos 3 millones, nos permitieron inscribir el colegio, que eso es como comprar simplemente una boletica para decir, te vamos a inscribir al récord Guinness, ahora tú tendrás que cumplir una serie de requisitos para hacerlo, pero nos conseguimos ese recurso. Y nuestros estudiantes estaban tan mentalizados, tan focalizados, tan metidos en sintonía, que logramos hacer un primer récord mundial. Imagínate, hicimos yoga e hicimos percusión corporal y a mí me pareció hermosísimo. Ahí tengo que contarte, en ese año, en ese ejercicio, nosotros le apuntamos a 2 récords Guinness. La plata para el segundo récord, yo la puse en mi tarjeta de crédito. O sea, me decían mis compañeros, pero Alex, eso es una plata larga y ¿quién se la va a devolver? Le dije, la vida nos la devuelve de alguna manera. Y pues puse mi tarjeta e hicimos la inscripción en ese momento para 2 récords Guinness. Nos tocó irnos por la vía larga. La vía larga es que tú pagas, pero luego lleva las evidencias, en Londres las revisan, los jueces las revisan y luego te envían el certificado si rompes el récord. O está la vía corta es, traes el juez y de una vez te certifican. Entonces nos tocó la vía larga y cuando hicimos la vía larga fue muy chévere porque la India, imagínate la India se pellizcó cuando nosotros tenemos 1.042 estudiantes y allá en la India hay algo que es más o menos que los récords de yoga los debe tener la gente de la India. Entonces, en una semana estábamos mirando y la gente de la India estaba haciendo 3.000 estudiantes en el mismo ejercicio nuestro. Entonces, de esos 2 récords en ese momento nosotros tenemos uno, que fue el de percusión corporal, pero lo que me pareció valiosísimo es que unos chicos de Ciudad Bolívar, de Comunidad Bolerada, le estaban picando al otro lugar del mundo, que es la India, con un ejercicio colectivo. Entonces dijimos, estamos haciendo las cosas bien. Nos llegó el récord y estos chicos felices, o sea, ahí sí llegó RCN, Caracol, todo el mundo, y los chicos empoderados, eso les transformó el paradigma porque decían, si yo soy capaz de esto, soy capaz de cualquier cosa. Si yo, el tema de la comunicación, yo tengo grabado las primeras entrevistas a mis estudiantes en el 2012 y claro, salían con el léxico muy bajo, mirando al piso en la cámara y ya las entrevistas que les hacen en el récord Guinness empoderados, miraban con la seguridad y luego empezamos a ponernos unos récords más grandes, unos retos. Entonces, un reto que ese lo tenemos y bueno, ahí sí nos dimos el placer de colectivo de generar el récord de la clase de yoga más larga del mundo. Está en el libro, está en Guinness, 36 horas seguidas, y le estoy hablando de chicos de colegio y pelados de universidad que se unieron al trabajo, no de atletas, es una vaina más de energía, de vocación, de convencimiento. Entonces logramos ahí, tenemos 2 récords Guinness, 2 récords mundiales, un récord nacional y premios educativos, pues tenemos varios, que digo tenemos porque es un colectivo, es el grupo de chicos, es el trabajo que hacemos con los maestros y cuando recibir esos premios, yo siento que no es el nombre de Alexander Rubio Álvarez, sino educación pública, educación de Colombia, la representación de cada maestro que está en las zonas más vulneradas con todas las dificultades de todos los niveles, ¿no? Salarial, número de estudiantes, las dificultades de los papás de contexto. Entonces tenemos premio del Ministerio de Educación, la propuesta ha sido catalogada como una de las mejores de Colombia, premio de la Presidencia de la República por esa labor docente con los estudiantes, tenemos reconocimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá, tenemos reconocimiento del Consejo de Bogotá, son reconocimientos que solamente en historia se habían dado a héroes de guerra.
y que en este momento se los den a maestros es ganador. O sea, y luego dos internacionales que son de gran prestigio, que es el equivalente a premio Nobel, es el Global Teacher Prize, y ahí estuvimos representando a Colombia en 2017, y hace 6 meses recibimos en la India, en Nueva Delhi, el Global Teacher Award, que es un premio también. O sea, cuando le explicaba a los periodistas, entonces el uno es como ganarse, es como el mundial, y el otro es como el de los Olímpicos, o en el ciclismo el uno sería como el Tour de Francia, y el otro sería como, El bueno, Giro Italia. como el Giro. Entonces, esos dos son de esa labor, de ese nivel. Y pues bueno, ¿cómo hemos logrado trabajar con la pasión? Sí, ir más allá de la dificultad. Por ejemplo, si sabes que a veces toca darle más tiempo a lo que estás haciendo, pues se lo das. El compromiso con los estudiantes, la terquedad pedagógica, si sabes que las cosas se pueden hacer y que pueden generar una transformación, hacerlo con ahínco. Si ves que hay dificultades, sobreponerte a ellas. Voy a decirte 5 preceptos que son de la línea japonesa y que creo que se articulan mucho con lo que hacemos en educación. Más o menos en japonés es Itotsu Jinkaku Gansetsu Samoromoto, que quiere decir en busca de la perfección del carácter. O sea, nuestra educación en busca de la perfección del carácter, la fraternidad, la constancia y el esfuerzo, el respeto a los demás, y el 5, que es muy ligado también a la cultura indie, que es el ahimsa, frenar el comportamiento violento. Es decir, que todos esos 5 preceptos tratamos de involucrárselos a todo lo que hacemos en educación. Si hay dificultad, sobrepóngase a eso. Si hay que exigirse un poco más, bueno, hay que hacerlo. El esfuerzo, de pronto toca levantarse un poco más temprano, leer un par de libros más, escribir, que a veces le tenemos miedo los profes a escribir. Entonces, algo de lo que nos ha llevado a los premios es escribir. Entonces, lo primero que le dicen a uno es, profe, ¿tiene algo escrito de su proyecto? Claro, aquí está. Entonces, el diario, uno tiene la bitácora, tiene el seguimiento y lo comparte. Y el otro es no tenerle miedo a ese tipo de acciones. Hay procesos tan valiosos en la escuela, desde Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Barrios Unidos, en todas las localidades en Sumapaz, siempre uno ve profes que son muy pilos. Entonces, a veces no es tanto ni de economía, o sea, de dinero, no es tanto de la oportunidad, sino, decía una de mis maestras de artes marciales, que la suerte es la suma de la preparación más el momento justo. Entonces, cuando viene la oportunidad es porque estás preparado para ella y se da en el momento justo. Eso sería lo que ella denomina la suerte, que es el mover la energía y la disposición. Entonces, creo que es que nos preparemos, que escribamos sin miedo. O sea, es como aprender a escribir. ¿Cómo se hace? Pues escribiendo. ¿Cómo aprendes a caminar? Caminando. Entonces, hay unas orientaciones o pautas, pero hay que arriesgarse porque las oportunidades están ahí. Entonces, después de 40 minutos te doy la respuesta que nos ha llevado a... Lo que pasa es que soy apasionado para hablar. No, eso me doy cuenta, eso me doy cuenta. Y pues bueno, afortunadamente no tenemos aquí pues tanto problema con el tiempo. Entonces eso es bien interesante en este formato. Yo quisiera, Alex, que nos contara un poco qué significa ser embajador de la educación. Usted ha sido nombrado como embajador de la educación. ¿Qué significa eso y sí, qué significa eso para un maestro que ha estado en la escuela y que ha estado en situaciones complejas en la escuela? Uy, significa ser la voz de los maestros y maestras compartiendo la realidad. A veces me estoy encontrando que en las instancias administrativas hay mucha gente que viene, por ejemplo, de otras áreas del conocimiento, digamos, o sea, es muy válido que tengas formación como abogado, como economista, como administrador, es muy válido, pero cuando vas a tomar decisiones de educación sin saber de educación, o con un deber ser diferente al que en realidad es. O sea, es posible que desde un ámbito externo digan, no, es que lo mejor para los niños es que los maestros les enseñen tal cosa. Y eso lo piensan desde afuera de una manera muy objetiva, pero cuando ya uno está en la escuela
uno se da cuenta la realidad. Y si tú llegas a instancias administrativas, por lo menos les puedes decir, mira, es que no es lo mismo pensarse en que quizás esa decisión le funcionaría a grupos de 20 personas, pero en la realidad de la escuela, cuando tú tienes 45 y entre ellos uno o dos niños con necesidades educativas especiales, y además de eso, cuando el almuerzo diario viene a ser el refrigerio que tienen en la escuela, donde el sistema nervioso central no se forma bien porque no tiene los elementos metabólicos energéticos necesarios para hacerlo, las decisiones son distintas. Entonces creo que nos lleva, cuando desde esa perspectiva lo vemos, nos lleva a hacer el puente entre la realidad en el día a día de la escuela con las decisiones que se toman. A veces dicen, no, es que todos los colegios tienen que hacer tal cosa. Cuando te das cuenta en la realidad, a veces está limitado o por los rectores, o por los coordinadores, o por los orientadores, o por los mismos profes. Hubo algo chévere, conocí el sistema de investigación, el sistema de investigación en evaluación escolar, que es una investigación muy interesante que hizo el IDEP, y entonces algo que arrojó, y es que en la realidad, o sea, nosotros lo sabíamos, pero ahí está arrojado, muchas de las respuestas que dan por hecho que la política se estaba cumpliendo y que decían que sí, habían llegado solamente a ser respondidas o resueltas por entes directivos, es decir, por el rector y los coordinadores. Cuando le hacían la misma pregunta a los docentes no tenían ni idea de lo que les estaban hablando. Entonces, es eso, a mí no se me olvida, o sea, hasta enero 14 estaba en el colegio, entonces no, a mí, y todavía sigo en los grupos conectado y me escriben los profes, estoy en relación directa con estudiantes, entonces a mí no se me olvida la base de la escuela. El ser embajador te lleva a compartir la realidad, a tener una perspectiva que es muy importante, es esa perspectiva emotiva, sensible, porque a veces las decisiones que se toman son netamente administrativas para que la cifra baje o suba, pero la realidad es otra. Entonces, ser la voz, ser la sensibilidad, ser el alma, digamos que tengo también el reconocimiento, el respeto de mis colegas, eso es muy valioso, muy importante, porque es saber que lo que tú estás diciendo está representando la voz de miles. O sea, cuando tú estás hablando, estás llevándole todo ese mensaje, esa energía, con esa validez a muchas personas. Encontrarse en países, tuve la oportunidad de ir a 12 países el año pasado a dar conferencias, entonces encontrarme con que la realidad que estamos viviendo acá y que la voz que yo les llevaba a los profes, por ejemplo, de Tucumán en Argentina, que allá tuve a 9.000 profes, eran las mismas, a pesar de que ellos están en Argentina y nosotros aquí, o cuando hablaba con República Dominicana en el primer ejercicio 1.000, en el segundo a otros 1.000, eran las mismas dinámicas, incluso en México, en Chile, en países, en Nueva Delhi, tuve la oportunidad de dar una conferencia, llevarme un niño de mi colegio de Ciudad Bolívar a Yerevan, Armenia, Europa Occidental, ir a Dubái, bueno, y otros tantos países que hemos estado, es ser la voz de los profes, llevarles la realidad, porque lo que yo les cuento es la realidad, o sea, no, aquí no nos estamos inventando nada, les cuenta uno que en el día a día los chicos tienen problemáticas, los maestros también, los papás también, y a veces el profe se vuelve el sándwich, está por un lado las obligaciones que le impone lo legal, por el otro lado los estudiantes y los papás, por el otro lado ya lo directivo, y entonces el profe resulta casi que explotando. Entonces, ser la voz y ser la motivación para los profes es una de las labores que hacemos. Y otra cosa, decirles a los profes, a los maestros y las maestras que sí se puede, que a pesar de que estamos trabajando en el sur, sea Ciudad Bolívar, sea cualquiera de las localidades, Bosa, Usme, incluso las poblaciones cercanas de Soacha, Cundinamarca, que tienen unos círculos de contexto muy similares a los nuestros, es mostrarles que la labor que tú haces en el día a día de verdad tiene respuesta grande, que transformas vidas, que cambias paradigmas, que rompes estructuras. Pero eso, ¿cómo se hace? Cuando el maestro está convencido. Entonces yo creo que hay miles de maestros que son embajadores de lo que están haciendo
Y lo que pues hacemos nosotros es ser esa voz y ese derrotero, esa punta de lanza para abrir espacios para que lleguen más profes y lo que llamamos nosotros, a mí me gusta mucho recuerda Hernando el libro de Galeano, hay varios libros, ¿no? Sí, Entonces, el de de auto. las, sí, 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 y te acuerdas de las venas abiertas de América Latina, sí, bueno, de este autor me gusta mucho cuando él habla de las velitas, ¿no? Los fueguitos, el Pues fue fueguito que enciende otro fueguito, creo que es eso, cuando eres embajador es ser un fueguito que enciende otros fueguitos, que en este caso es lo que llamaríamos maestros inspiradores, inspirando a otros maestros para que esto sea una red enorme y pues la educación tenga el lugar que debe tener. Y la profesión como maestros tenga la relevancia que debe tener. Creo que eso no lo ganamos a pulso. Alex, muchas gracias. Solo para terminar en corto, en muy corto, ¿cuál es el reto ahora en el IDEP? Difícil hacer esas respuestas en corto, pero lo voy a intentar. Entonces, ¿cuáles son los retos ahorita que tenemos con el IDEP? Uno, potenciar ese proceso de maestros que inspiran maestros, lograr que muchos maestros, que hayan muchos, va a quitar el ego, lo va a colocar a un lado, pero es que haya muchos Alexánderes, que haya muchos, por ejemplo, Luis Miguel, muchos Sindeis, muchos profes pilos que estén haciendo cosas por los demás y que se inspiren, que les mostremos a los otros profes que es posible, así sea con pocos recursos, pero con buenas metodologías, hacer investigación. El número dos, hacer de los espacios del IDEP espacios de visibilización, que el IDEP lo conozcan, lo reconozcan no solamente el 36% o 40% que es lo que tenemos en la estadística, sino que lo reconozcan todos. El otro, el lugar que es muy fuerte y es que la educación y la investigación que hacemos en educación tenga la misma validez que la de otras áreas de conocimiento. Por eso el tema de MinCiencias, que antigua Colciencias, fortalecer, por ejemplo, que podamos hacer nuestros grupos de investigación, ahí tenemos unos semilleros, pero tener el Institulac que se potencie porque muchos de los profes que hacemos investigación hemos estado adscritos más bien a universidades, porque damos clase allá, entonces hacemos el grupo de investigación por ese lado, pero por el distrito, por la parte de docentes, normalmente no se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo desde el IDEP, entonces potenciar grupos de investigación, semilleros de investigación, publicaciones, congresos internacionales. Ya ahorita para el 28 de abril tenía el primer Congreso Internacional de Investigación, tenía mis 6 Global Teacher Prize de Colombia, 2 Global Teacher Prize internacionales. Igual ese evento en físico lo haremos, pero nos tocó posponerlo por el tema pues las precauciones que se están tomando ahora. Pero lo que quiero es traer muchos maestros inspiradores que enciendan esas velitas de los otros maestros para que sigan haciendo lo que están haciendo. Publicar, investigar, movilidad, darle aportes y reconocimientos a los profes, abrir más las líneas de reconocimiento. Ahorita hay dos, la innovación e investigación, pero a mí, y aquí lo digo en voz alta, por ejemplo, a mí me parece muy valioso premiar también otras categorías, pero a su vez, y este es un tema que a veces es álgido, pero por ejemplo esos profes que son provisionales, que son maestros y maestras que son provisionales o los que se llaman interinos, hacen a veces unos trabajos de investigación muy bellos, pero no pueden participar, ni siquiera les pueden reconocer nada. Entonces a veces la cuestión no es de dinero, pero sí de abrirle la brecha y decirle, profe, qué buen trabajo el que está haciendo, venga, lo invitamos a que publique, por lo menos en voz alta, darle un certificado, pero ponerlos en el mapa, porque a veces están desdibujados y están trabajando con mucho amor. Poner a los profes, a los orientadores, a los directivos, abrirles espacios para que investiguen, a los profes también vamos a llevar el IDEP a las diferentes localidades, vamos a tener encuentros en las diferentes zonas para acercar el IDEP y que no lo vean allá lejano, porque el IDEP es para ustedes, maestros y maestras, es su espacio, está abierto y yo soy, digamos, en esa dinámica muy transparente, yo soy muy fresco de la interrelación que podemos generar directa, ¿sí? A veces eso genera mucha más cohesión, más cercanía que las dinámicas tradicionales que han sido a veces netamente administrativas. Entonces, vamos por eso y por muchos más sueños, pero
pero ahí están planteados cortamente. Excelente. Alexander Rubio, muchísimas gracias por estar en este, es el primer capítulo de muchos, espero, donde vamos a tener maestros maravillosos que han hecho transformaciones en sus aulas y en la vida de muchas personas. Muchas gracias, Alex, por su tiempo, su disposición y su entrega con la educación. Muchas gracias, Hernando. Respirar, pensar, actuar, educando como acto de amor. Gracias. Para cerrar, yo quisiera decir que me encanta que haya un maestro como director del IDEP, porque eso muestra que cada vez los maestros estamos trabajando más en las áreas que corresponden. Y adicional a eso, y de lo que dice Alexander, me parece muy interesante y quisiera destacar, y que yo también lo he venido difundiendo en muchos lugares, es hay que hablar desde la abundancia y no de la escasez. Cuando comenzamos a hablar de que hay maestros que la sacan del estadio, yo creo que comenzamos a cambiar el discurso sobre el maestro, y eso me parece maravilloso. Esos maestros que se han ganado los premios, esos maestros que han tenido reconocimientos, son muestra de la gran calidad que tenemos de maestros. Llegó la hora de hablar sobre la abundancia de lo que tenemos en nuestras aulas. Muchísimas gracias, Alexander, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, y nos vemos en la próxima emisión.